Pero quizás antes de topar esta parte puntual, porque aquí tengo que hablar del control abstracto de constitucionalidad, me gustaría que ustedes entiendan que existe a nivel del mundo dos modelos. El uno que es un difuso y concreto y uno que es abstracto y concentrado. ¿Y a qué se refieren estos dos modelos? El control abstracto y concentrado se refiere a un modelo de control bastante propio del derecho civil, derecho europeo continental, que es el que obviamente, del cual se nutre nuestra tradición jurídica, y donde básicamente se concentra el control de constitucional y estos poderes para poder ejercer el control de constitucionalidad en un solo órgano. En este caso, a través de la figura de un tribunal constitucional, una corte constitucional, que básicamente es parte del diseño primigenio que tuvo Kelsen del control de constitucionalidad. Y por otro lado, existe otro modelo, que es el modelo del common law, bastante apegado al common law, que es el modelo difuso y concreto. Y las palabras aquí son importantes porque el control abstracto y concentrado, como ya les había dicho, es un modelo propio de los tribunales constitucionales, donde no necesariamente tiene que haber la activación de un caso específico para que la Corte Constitucional pueda entender si una norma es o no es constitucional, sino que el control se lo hace básicamente a través de una comparativa en lo que dice el texto de la Constitución, los mecanismos de interpretar la Constitución, lo que dicen las normas infralegales y poder determinar si se ajusta o no se ajusta al contenido, versus en el modelo difuso y concreto, donde se requiere de un caso como tal, con situaciones fácticas importantes que van a coadyuvar al análisis para poder determinar si la norma es constitucional o no, y obviamente pues de esa manera ejercer la correspondiente jurisprudencia y los efectos que corresponden al caso. Entonces, em, aquí en el Ecuador, al tener este modelo abstracto y concreto, existen varias formas en las que la Corte Constitucional va a hacer su trabajo. Uno de esos importantísimo es a través ya de la acción de inconstitucionalidad como tal, que es decir, cuando un sujeto, un ciudadano o un colectivo de ciudadanos decide acudir y demandar la inconstitucionalidad de una norma, fundamentando obviamente por qué esa norma es a su criterio inconstitucional, o también cuando existen estos controles que son, digamos, ex ante y la Corte Constitucional tiene un pronunciamiento, por ejemplo, cuando se realiza el famoso dictamen de vía, cuando se envía una consulta popular, que ya saben, la consulta popular tiene algunos proponentes, pues el Ejecutivo, el Legislativo o la ciudadanía, obviamente con los requisitos que corresponden a cada uno y con el procedimiento que debe seguir cada uno. Pero tomemos como ejemplo los decretos ejecutivos, y porque, como les había dicho, es bastante didáctico, bastante práctico ahorita entender, podemos ir y leer en las noticias y ver ejemplos claros. El Ejecutivo plantea hacer una pregunta, por ejemplo, se ha planteado la pregunta de los casinos, se ha planteado la pregunta del juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, que en su momento, aquí al finalizar la clase, podremos tener alguna discusión al respecto. Tenemos el tema de el registro de violadores, que es otro de los que ha enviado el Ejecutivo, la reducción de los asambleístas, el tema de que este en cambio sale por propuesta legislativa, de reducir o eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Entonces se envía esto a la Corte Constitucional previo a su promulgación en el ordenamiento jurídico de lo que serían estas normas, porque obviamente van a seguir de otro procedimiento. Y la Corte Constitucional, en el famoso dictamen de vía, va a revisar si es que esto que se busca preguntar y poner a consideración del pueblo no es contrario a la Constitución. Y como ya les había comentado, tenemos la acción de inconstitucionalidad, que es cuando la ciudadanía llega directamente a la Corte y propone o plantea los argumentos por los cuales considera que existe una violación al texto constitucional y obviamente con las afectaciones correspondientes. Entonces, aquí sí debemos comenzar a conversar respecto a los defectos. Los defectos, hay efectos de los pronunciamientos que son ex nunc, que son y excepcionalmente ex tunc. Sí, generalmente son efectos a futuro, los que decide la Corte, y los ex tunc, y también los diferidos, que son básicamente un poco más
excepcionales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la Corte Constitucional emite un pronunciamiento respecto a la constitucionalidad, salvo obviamente el caso de el control preventivo que realiza respecto a las consultas populares, los defectos serán hacia el futuro.